Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a esta nueva entrega de este acompañamiento de tipo virtual que se ha venido desarrollando en estas últimas sesiones de nuestra capacitación en la gestión curricular basada en los resultados de aprendizaje. Capacitación que se ha desarrollado en sesiones de forma presencial y otras sesiones con acompañamiento virtual para un grupo de docentes que comprenden los grupos de o comité curricular del programa y comité de autoevaluación de los programas que componen la Universidad Popular del Cesar en la seccional Agua Chica. Por lo tanto, con ustedes, quien sirve en este espacio como facilitador de este proceso de capacitación, William Rocha Jacome. Como veníamos hablando en esta capacitación que se basaba en esta gestión curricular centrada o basada en los resultados de aprendizaje, en las últimas sesiones hemos abordado ese marco conceptual desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista procedimental, desarrollando o emitiendo un conjunto de juicios que nos permitirían a nosotros sentar unas bases sólidas para la definición de lo que es el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje. Ya habíamos mencionado previamente que en capacitaciones anteriores o en sesiones anteriores de esta capacitación se habría brindado un conjunto de información referente a el marco normativo sobre el cual se sustentaba la definición de los resultados de aprendizaje y la concepción de este modelo en la Universidad Popular del Cesar y según las normas emitidas por el Ministerio de Educación en los diferentes decretos como el 1330 o la resolución específica 021795 del año 2021 y que a su vez se conjugan con la política institucional de resultados de aprendizaje de la 035 de el año 2021. Bueno, la resolución específica era del año 2020, corrigiendo ese pequeño impasse. Con esta información, posteriormente pudimos abordar el tema de la taxonomía, lo cual es muy importante para poder determinar ese grado de relación que se requiere evidenciar en todo este proceso de construcción de los resultados de aprendizaje y cómo se conecta y es sistémico entre los diferentes elementos del macro, meso y micro currículo. Y también abordamos cómo se puede llegar a construir o a definir el perfil de egreso del programa y posteriormente los resultados de aprendizaje del programa y de las asignaturas, estableciendo todo un conjunto de pasos y procesos que nos dan luces claras sobre acciones que se deben desarrollar desde los programas para poder llegar a desarrollar, implementar, construir, definir todos estos elementos solicitados por la normatividad y que son requeridos para la renovación de los registros calificados de los programas que componen la Universidad Popular del Cesar en sus diferentes disciplinas y también para la creación de nuevos programas. Por ende, en esta última entrega de acompañamiento de carácter virtual a este proceso, hemos venido hablando de lo que es el sistema de medición, seguimiento y evaluación. Aterrizándolo, como ya lo habíamos mencionado hace un momento,
en aquellos elementos dentro del componente formativo, pedagógico, de mecanismos de evaluación, etcétera, que nos dan luces claras sobre aquellos elementos a tener en cuenta para definir estos mecanismos de seguimiento, de medición, de evaluación, y también cómo la taxonomía que se vaya a escoger para la definición de resultados de aprendizaje, perfil de egreso y cómo se relacionan con el plan de estudio de los programas, nos brinda una información sumamente importante para yo poder establecer y definir esos lazos y esas relaciones que se requieren existan entre los elementos que hacen parte del macro, el meso y el microcurrículo. Por ende, en esta última sesión lo que abordaremos es esos conceptos teóricos requeridos para yo fundamentar mi sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Por lo tanto, nos encontramos en nuestra sesión número 6 de nuestra capacitación en resultados de aprendizaje. Teniendo esto claro, pues procedemos a analizar algunos de estos componentes básicos de los que hemos mencionado. Pues sabemos que lo que buscamos es poder llegar a definir un sistema que nos permita realizar esa medición, seguimiento, evaluación y posterior análisis de los resultados de aprendizaje. Y tenemos que escoger un modelo que nos permita a nosotros realizar una evaluación que sea eficiente, que sea eficaz, que nos permita a nosotros evidenciar, ¿cierto?, esas habilidades que se quieren medir con el proceso desarrollado desde los programas y que buscan que el estudiante pueda demostrar sus resultados de aprendizaje. Entonces, con la evaluación se pretende desarrollar o configurar o crear un conjunto de juicios sobre esas habilidades o competencias de los estudiantes. Y más importante aún, se pretende que estos juicios que se van a emitir sobre esas habilidades o competencias o conocimientos, destrezas, actitudes, etcétera, sean válidos en el contexto educativo en el cual se desenvuelve ese estudiante dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en el seno del programa y sus procesos formativos, pedagógicos, evaluativos, etcétera. Ahora, la validez nosotros la podemos establecer o se puede llegar a definir como aquel grado en que la evidencia y la teoría permiten ofrecer o brindar un sustento a las interpretaciones de los resultados de una medición, ¿no? Queremos emitir juicios sobre esas habilidades o competencias que los estudiantes deben demostrar. Y efectivamente, para que esos juicios sean válidos, tiene que existir un elemento que nos permita a nosotros establecer el grado en el que esa evidencia requerida y la teoría nos permiten sustentar los resultados de la medición que aspiramos a desarrollar. Por ende, se mide lo que se supone que se quiere medir, ¿cierto? Aunque suene redundante esta frase. ¿Desde qué perspectiva? Pues teniendo en cuenta que debe existir una consistencia clara entre los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación y sus referentes resultados interpretables y utilizables. Además, debe existir una calidad de las conclusiones que se efectúan a partir de las mediciones que se realicen de estas pruebas. Y debe existir un uso legítimo de las interpretaciones que se le dan a los resultados de la medición que fue llevada a cabo para poder determinar los resultados de aprendizaje de
nuestros estudiantes. Ahora, tenemos que reconocer que una prueba funciona como un argumento de tipo evidencial, ¿no? Eso es lo que es una prueba. Es una evidencia que me permite a mí comprobar la existencia de una información, de unos datos, etc. Entonces, un argumento evidencial, por lo tanto, podemos nosotros determinar que es un argumento cuya conclusión se apoya en datos y para el cual existe una garantía. ¿Y a qué nos referimos nosotros con esto? Pues cualquier afirmación que se quiera defender de forma exitosa debe estar basada ¿en qué? En datos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una afirmación sobre cualquier fenómeno en particular, para que esa afirmación tenga fuerza, tenga validez, pueda llegar a ser demostrada y que no sea solamente una de muchas opiniones, sino que se base en hechos sólidos, pues tiene que sustentarse o estar basada en datos. Pero además, debe existir una garantía, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, una razón o un conjunto de razones que nos permitan dar un soporte o que permitan soportar la conexión lógica entre los datos y la afirmación que se quiere defender, ¿ya? Por lo tanto, como vemos, la definición de un sistema de medición, seguimiento y evaluación de unos resultados del aprendizaje no puede ser un acto folclórico, un acto que no permita evidenciar que estamos sustentando la evaluación en un conjunto de afirmaciones que pueden llegar a ser demostradas con qué o soportadas en qué, en datos. Y debe, para la elaboración de esta prueba, existir una garantía, o sea, ya sea una razón o un conjunto de razones que permitan demostrar que existe una conexión lógica entre esos datos y la afirmación que se quiere defender. Por ende, los datos deben permitir dar cuenta o demostrar la afirmación que estamos defendiendo en un proceso cualquiera de generación de conocimientos o donde yo voy a realizar la demostración de algún elemento, ¿cierto? Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Pruebas, ¿no? ¿Y la prueba en qué se convierte? La prueba funciona es como un argumento de tipo evidencial. Y cualquier afirmación, como lo decíamos, tiene que basarse en estos elementos. Por lo tanto, el argumento evidencial no es más que un argumento cuya conclusión termina siendo apoyada en datos. Y para que este argumento evidencial se dé, tiene que existir una garantía, ¿no? ¿Cuál es esa garantía? La conexión lógica que debe existir entre la afirmación que estamos desarrollando y los datos que en última van a permitir que yo defienda exitosamente esa afirmación que estoy desarrollando, porque la afirmación tiene que estar sustentada en ese conjunto de datos que me van a permitir a mí demostrar que no es solamente una opinión que no tenga fuerza de validez alguna, sino que está soportada en hechos que se pueden llegar a evidenciar. Si partimos de este esquema que tenemos en la parte derecha de nuestras pantallas, entonces nosotros podemos hacer las siguientes inferencias. Primero,
Que una evaluación lo que nos permite a nosotros es construir un argumento, ¿no? Y ese argumento posibilita realizar una defensa ¿de qué? De un conjunto de afirmaciones. Ahora, este conjunto de afirmaciones se dan es sobre una habilidad o rasgo latente que queramos medir, ¿no? En resumidas cuentas, se relacionan con un conjunto de competencias que el estudiante debe llegar a demostrar mediante la evaluación de unos conocimientos, de unas habilidades, de unas destrezas, de unas actitudes, etcétera, y que son evidenciables en los resultados posteriores de su aprendizaje o los resultados esperados de su aprendizaje, ¿no? Ahora, este conjunto de afirmaciones, ¿cierto? Son las que podemos llegar a obtener de un estudiante a partir de ¿qué? De un conjunto de datos específicos. Y ese conjunto de datos específicos, a saber, no son más que las conductas que se puedan llegar a observar del estudiante en una serie de situaciones cotidianas que son conocidas como tareas, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver algunos elementos importantes que se van extrayendo de esta conceptualización teórica. ¿Y cuáles son? Y que las vamos a ver reflejadas más adelante. Las palabras afirmaciones, ¿cierto? Porque miren que una evaluación no es otra cosa que nos va a permitir a nosotros construir un argumento que va a posibilitar que defender un conjunto de afirmaciones. Por lo tanto, yo sé que deben existir en el proceso afirmaciones sobre qué es lo que se va a medir en el estudiante a partir de unos datos específicos. Que esos datos específicos a saber qué son conductas observables del estudiante en una serie de situaciones cotidianas a las cuales conocemos como tareas. Y miren que estos datos y las afirmaciones sobre el estudiante deben estar conectados apropiadamente por suficientes garantías. Ya sabemos que es una garantía, ¿no? Que es una razón o un conjunto de razones que nos permiten establecer esa conexión lógica entre los datos y las afirmaciones. Por lo tanto, se debe asegurar que exista evidencia cómo las respuestas a las tareas dependen de la habilidad que se quiere medir. ¿Ya? Esto no es otra cosa que debe existir relación entre los elementos que nosotros vamos a estar evaluando. Por lo tanto, la formulación de las evaluaciones que se van a desarrollar, la construcción de ese sistema de medición, seguimiento y evaluación debe estar soportado en la definición de unos dominios específicos a evaluar, en la definición de unas evidencias necesarias para recolectar durante el proceso, en la definición de las afirmaciones o conductas observables que se van a medir, o habilidades o rasgos latentes que necesitamos medir, y también las tareas específicas que un estudiante debería desarrollar para poder demostrar en una situación cotidiana en la que se desenvuelve en su práctica profesional o laboral, esas conductas que son requeridas que el estudiante demuestre para que pueda al finalizar mostrar que los resultados de su aprendizaje esperados fueron cumplidos satisfactoriamente. Si nos remitimos a teóricos que han estudiado esta temática de la evaluación desde hace mucho tiempo, podemos encontrar que Messick, en el año 89, nos mencionaba que la validez de una prueba está directamente relacionada con el grado en que la evidencia empírica y las bases teóricas soportan la adecuación y pertinencia de las inferencias y acciones hechas a partir de los resultados
de estas pruebas que se aspiran a desarrollar. Y de esta manera, tal como nos lo plantea otro de los tratadistas que son fuente de consulta para el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, conocido como ICFES, es que el objetivo se centra en especificar la estructura del argumento evidencial de una prueba y de esta forma determinar que el modo en que se recoge y se interpreta la evidencia esté en relación con los propósitos que una prueba pretende cumplir. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de dejar claro con estos elementos conceptuales relacionados a la definición de ese sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de un aprendizaje? Es que al momento de seleccionar el mecanismo que nosotros vayamos a utilizar para poder realizar ese seguimiento a los resultados de aprendizaje, poder medirlos, evaluarlos y hacer un análisis concienzudo de los resultados obtenidos, no puede ser un hecho aislado, no puede ser, tiene que existir una correlación con los resultados de aprendizaje que yo voy a evaluar, porque debemos partir de ahí, ¿no? De la definición de esos resultados de aprendizaje. Y teniendo esos resultados de aprendizaje, entonces yo debo definir un conjunto de evidencias que se requieren para que el estudiante demuestre efectivamente un conjunto de afirmaciones donde él va a definir o va a dejar explícito las habilidades, conocimientos, saberes que se requieren para que él demuestre que ha adquirido unas competencias que le van a permitir desenvolverse posteriormente en el campo laboral y profesional. Entonces, no puede ser un hecho aislado, no puede ser un mecanismo de evaluación que no muestre una relación permanente entre los diferentes elementos que hacen parte del macro, del meso y del microcurrículo del programa académico. Y como podemos ver en esta breve presentación, existe un sistema desarrollado por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior y sobre el cual es el que trabaja para el desarrollo de las pruebas llevadas a cabo a los diferentes estudiantes de pregrado, y se le denomina como diseño centrado en evidencias. Entonces, este diseño centrado en evidencia, nosotros podemos indicar que es una serie de prácticas que definen los procesos de diseño, de desarrollo y del uso de un instrumento de evaluación en términos de ¿qué? De varios estratos que están relacionados de forma lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque estas prácticas permiten dar una ayuda o permiten clarificar y asegurar la validez que vayan a tener esas inferencias que se pueden hacer a partir de la puntuación que vaya a obtener un estudiante en una prueba. Y así nosotros podríamos llegar a determinar cómo proveer la evidencia para llegar a sustentar estas inferencias, dado obviamente que para toda prueba existe un conjunto de limitaciones propias de la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, los estratos precisamente definidos por el diseño centrado en evidencia son los que podemos ver en este momento en la pantalla, ¿no? Que son unos estratos dentro de los cuales podemos mencionar el primero, que es la definición de el dominio, el cual podríamos nosotros denominar como el primer estrato
para el diseño de evaluaciones, teniendo en cuenta este modelo que se llama un modelo diseñado o centrado en evidencias. Y lo denominamos obviamente como la definición del dominio o análisis del dominio. ¿Qué se hace en esta etapa? Pues en esta etapa lo que se hace es que se reúne esa información que permite identificar el conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de actitudes que la evaluación que vamos a diseñar en el seno del programa pretende medir, y así, de esta forma o de esta manera, determinar cuál es el propósito de la prueba que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Ahora, de forma adicional, el análisis del dominio lo que incorpora en sí misma es una investigación de las características de ese conjunto de conocimientos y habilidades o destrezas, ¿no? Entonces, en otras palabras, que el análisis que vayamos a hacer del dominio de la evaluación, lo que nos va a nosotros es brindar la fundamentación para el diseño de la prueba, al permitirnos especificar cuáles son esos conocimientos, habilidades y destrezas que son relevantes, los modos que son representados, la relación que existe entre ellos y la forma general en la que estos son adquiridos. Entonces, para poder llevar a cabo un análisis de dominio, se requiere de la ayuda de expertos en el tema que faciliten lo que es la adquisición de la información necesaria para soportar el análisis. Y dicha información puede encontrarse en fuentes como los comités curriculares de los programas, el análisis curricular que se le desarrolla a cada programa académico, ¿no? El análisis de las tareas que requieren los estudiantes demostrar para cumplir con las competencias requeridas para poder demostrar sus resultados de aprendizaje. Las encuestas que se acostumbra también a hacer a miembros del sector externo, tanto egresados como sector productivo, a los mismos estudiantes, a docentes, etcétera, a los estándares nacionales y profesionales, libros de texto, etcétera. ¿Por qué? Porque en conjunto nos permiten a nosotros determinar cuáles son esos conocimientos, habilidades y destrezas que se requiere definir en un dominio determinado, ¿no? Los cuales pueden ser de diversa índole. Algunas pueden ser de carácter cognitivo, otras pueden ser de carácter subjetivo, otras pueden ser de carácter metacognitivo, otras pueden ser de carácter procedimental. Entonces, todas ellas van a tener un significado y una relevancia en la definición de la evaluación que se debe desarrollar para la creación de ese sistema que se requiere para realizar la medición de los resultados de aprendizaje en el programa, ¿no? Ahora, una vez se tiene definido el dominio sobre el cual se va a aplicar la prueba, la siguiente etapa es la especificación de las afirmaciones, ¿no? Y en este estrato lo que hace es que se define aquello que es posible decir acerca de esos conocimientos, habilidades y destrezas de nuestros estudiantes al momento de ser evaluados. En otras palabras, las afirmaciones son el modo de comunicar las conclusiones a las que se puede llegar a partir de la puntuación de la prueba. Esto significa que hay un salto inferencial entre, por un lado, la puntuación de la prueba y por otro lado, las afirmaciones que nosotros realicemos sobre esos conocimientos, sobre las habilidades y sobre las destrezas y las actitudes del estudiante, ¿no? Ahora, una vez nosotros hemos especificado esas afirmaciones requeridas para que el proceso de evaluación se lleve a cabo de forma satisfactoria, el tercer estrato de este modelo de diseño centrado en evidencias es
en la definición de las evidencias precisamente. Y estas evidencias son las necesarias para poder apoyar esas afirmaciones descritas anteriormente. Y para construir una evidencia es necesario llegar a describir esos aspectos de una conducta o producto que es observable y que sustentan la conclusión de que un individuo tiene los conocimientos, habilidades y destrezas que constituyen el dominio de la prueba que se aspira a desarrollar. Por consiguiente, la elaboración de una evidencia es importante, primero, porque nos ayudan a soportar las afirmaciones sobre las habilidades requeridas por un estudiante al momento de ser evaluado, ¿no? Y segundo, que un mismo producto o conducta observable puede, en principio, llegar a proveer un sustento a diferentes afirmaciones, por lo que se requiere de una descripción detallada de esos aspectos que soportan una afirmación, pero no todas las afirmaciones. Y por último, el desarrollo de tareas, que es el cuarto estrato de este modelo de diseño centrado en evidencias. Y lo que se hace es describir cómo estructurar las situaciones que se necesitan para obtener las evidencias definidas en el anterior estrato, ¿no? Que era el estrato de la definición de evidencias. Si lo decimos en otras palabras, en el estrato de las tareas se define un escenario o se define un ambiente que normalmente va a presentarle al estudiante una situación problemática que va a requerir de una solución mediante una acción o un producto que sea observable que manifiesta la posesión de una habilidad que se quiere medir. Por ende, cuando se van a elaborar las pruebas que se requieren para un proceso de evaluación, los ítems o las preguntas que puedan surgir de ese instrumento que vayamos nosotros a construir o elaborar para la evaluación, van a surgir de esas tareas o del diseño de las tareas, ¿no? Porque el diseño de las tareas lo que hace es proveer el insumo para la construcción de los diversos tipos de ítems o preguntas que constituyen una prueba. Y por esta razón, el diseño de tareas es crucial para la fase de armado de la prueba, ¿no? Porque es el estrato en el cual, entre otras cosas, lo que nosotros hacemos como evaluadores es que se puedan distribuir las tareas de acuerdo con su grado de dificultad, ¿no? Ahora, por lo tanto, la descripción de una tarea puede modificar el tipo de ítems que se requiere construir a partir de esta y por ende la conducta o producto esperado de un evaluado al resolver dicho ítem. Por eso cuando nosotros vayamos a elaborar esas pruebas, esos dominios, la afirmación, las evidencias, las tareas tienen que estar claramente definidas, porque de acá es que se van a construir los ítems o preguntas que van a dar cuenta de esos conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante debe demostrar para poder establecer esas evidencias requeridas para que los resultados de aprendizaje esperados puedan llegar a ser claramente evidenciados en este proceso de evaluación de los mismos. Veamos un ejemplo que nos presenta el ICFES. Y por ejemplo, miren la definición de un dominio. En un dominio lo que se hace en este caso particular, que es el ejemplo que nos están presentando para explicar esta temática de el diseño centrado en evidencia,
acá vemos claramente uno que fue implementado ¿para qué? Para un ejemplo de conducción de un vehículo automotor. Y miren que el dominio no es otra cosa que la siguiente declaración: determinar los conocimientos, habilidades y destrezas que necesita un individuo para conducir competentemente un vehículo automotor manual en un contexto urbano. Ese es el dominio a evaluar por la prueba. O sea que nosotros partimos de la definición de este elemento. ¿Qué es lo que se quiere evaluar? Pues lo que se quiere evaluar, o el propósito de esta prueba, es llegar a determinar esos conocimientos, habilidades y destrezas que necesita el individuo para conducir competentemente un vehículo automotor en un contexto urbano. Una vez definido el dominio, ¿cuál es el siguiente elemento a construir? Pues las afirmaciones. Entonces vamos a suponer que para que un individuo pueda llegar a demostrar esos conocimientos, habilidades y destrezas que requiere para conducir competentemente ese vehículo automotor, debe dar cuenta de un conjunto de afirmaciones. Y estas afirmaciones se plantearían de la siguiente forma. En este caso, afirmación número 1. El individuo es capaz de operar eficazmente los sistemas eléctricos y mecánicos que constituyen un vehículo automotor. Claro, porque para determinar los conocimientos, habilidades y destrezas para conducir competentemente, este es uno de los elementos que se requieren para que él pueda dar cuenta de ese dominio que estábamos estableciendo previamente. Ahora, a esta afirmación, una vez sustentada la misma, vienen unas evidencias, ¿no? Recordemos que el estrato es dominio, afirmación, evidencias y tareas. Entonces, ¿qué evidencia se requiere para que el individuo pueda demostrar esa afirmación que se está planteando de que es capaz de operar eficazmente sistemas eléctricos y mecánicos? Pues viene la evidencia 1.1 y es: el individuo opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha. Y ahora vienen las tareas, ¿no? Para que el individuo pueda evidenciar que opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha, pues lo que él debe desarrollar como tarea es: dado un vehículo en marcha, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta las revoluciones por minuto del motor. Otra tarea que debe desarrollar el individuo para poder evidenciar que opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha, y es: dado un vehículo en marcha, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada. Otra tarea que él debe desarrollar para demostrar la evidencia número 1.1, que es que el individuo opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha. Ahora veamos que esto es solo un ejemplo, no quiere decir que sea la única evidencia que él tiene que demostrar para dar cuenta de la afirmación número 1. Pero miren que esta evidencia se encuentra implícita dentro de esa afirmación, porque acá en la afirmación nos solicitan que el individuo es capaz de operar eficazmente los sistemas eléctricos y mecánicos que constituyen un vehículo automotor. Y esta evidencia que estamos presentando como ejemplo se refiere precisamente a la operación eficaz de un sistema mecánico, ¿cierto? Porque en este caso nos está hablando de que el individuo opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha. Y para que ese individuo pueda evidenciar que efectivamente opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha, debe realizar un conjunto de tareas, dentro de las cuales están las mencionadas, ¿no? Dado el vehículo en marcha, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta las revoluciones por minutos del motor.
La tarea número 2 que debe demostrar el individuo, ¿no? Al momento de... Recordemos que las tareas, ¿cierto?, son las situaciones que se necesitan para obtener las evidencias definidas en el estrato anterior. O sea, para que la persona pueda obtener esas evidencias, requiere realizar estas tareas en un contexto determinado. Y la segunda era, dada un vehículo en marcha, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada. Y la tarea número 3 es, el individuo reduce o aumenta los cambios apropiadamente de acuerdo con las condiciones de la vía y el tráfico. Entonces, ¿qué nos permite extraer estos elementos que hacen parte de lo que es el diseño centrado en evidencia? Que como podemos ver, existe relación entre las tareas a ejecutar, las evidencias, las afirmaciones y el dominio. O sea que la evaluación tiene que tener un sustento claro, tiene que tener un conjunto de afirmaciones basadas en datos, tiene que existir una conexión lógica que brinde una garantía o razones o un conjunto de razones que me demuestren esa conexión lógica que debe haber entre las afirmaciones y los datos que permiten dar cuenta de esas afirmaciones. Esos datos, en últimas, ¿de dónde van a surgir? De los datos que se recolecten al aplicar la prueba, ¿no? Porque recordemos que la prueba no es otra cosa que un argumento evidencial, ¿no? Y es un argumento evidencial que en últimas lo que nos permite a nosotros es emitir unas conclusiones que se apoyan en datos y para cual tenemos garantías de que efectivamente ese argumento tiene suficiente sustento. Entonces, por ende, tiene que existir siempre esa relación entre dominio que vamos a evaluar, las afirmaciones que se pretende evaluar, las evidencias, las tareas a desarrollar. En el momento en que se defina una prueba, cuando se diseñe una técnica para evaluar el resultado de aprendizaje, esa técnica o resultado lo que debe estar evaluando es precisamente ese conjunto de contextos o situaciones en las cuales la persona a ser evaluada va a demostrar las evidencias requeridas para poder especificar que esas afirmaciones efectivamente las cumple, basado en qué, en un conjunto de conocimientos, de habilidades y destrezas que debe demostrar durante todo el proceso llevado a cabo para la evaluación de su aprendizaje. Veamos otro ejemplo. Miren este dominio. Determinar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que necesita un individuo para administrar de forma competente una empresa u organización en el sector público o privado, con ánimo o sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son las afirmaciones requeridas para dar cuenta de este dominio, no? Afirmación número 1. El individuo tiene la capacidad de conocer el contenido propio de las teorías administrativa y organizacional. Afirmación número 2. El individuo es capaz de comprender los elementos que caracterizan a las organizaciones como objeto de estudio de la administración. Afirmación número 3. El individuo es capaz de aplicar los elementos del proceso administrativo en el marco de la gestión organizacional. ¿Y qué evidencias? Ahora vamos a tomar como ejemplo la afirmación número 3, ¿no?
Entonces, para poder demostrar que el individuo es capaz de aplicar los elementos del proceso administrativo en el marco de la gestión organizacional, el individuo tiene que demostrar o presentar un conjunto de evidencias. ¿Cuáles son? La evidencia 3.1 relacionada a la afirmación 3. Aplica la planeación como un elemento básico de la gestión de organizaciones. Evidencia 3.2. Aplica los elementos de organización como proceso en el desempeño organizacional. Evidencia número 3.3. Aplica los elementos de dirección como proceso en el desempeño organizacional. Y evidencia 3.4. Aplica los elementos de control como proceso en el desempeño organizacional. Entonces aquí vemos un conjunto del dominio general, ¿no? Que miren que es determinar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que necesita un individuo para administrar de forma competente una empresa u organización en el sector público o privado con ánimo o sin ánimo de lucro. Acá hay 3 afirmaciones diferentes que darían cuenta de este dominio en particular, ¿no? Entonces miren, tiene la capacidad de conocer el contenido propio de las teorías administrativa y organizacional. O sea, aquí ya nos está hablando de una afirmación que debe poseer ese individuo para poder llegar a determinar qué conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes se necesitan para administrar competentemente una empresa. Y ya desde la primera afirmación vemos que nos habla de las teorías administrativas y organizacionales. En la segunda afirmación, ¿qué nos dicen? Que este individuo es capaz de comprender esos elementos que caracterizan a las organizaciones como el objeto de estudio de la administración. Y en la afirmación número 3, miren que lo que nos está hablando es del proceso administrativo, del tan mencionado planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? ¿En el marco de qué? De la gestión organizacional. Por ende, si ustedes ven esta afirmación número 3, donde dice que el individuo es capaz de aplicar los elementos del proceso administrativo, por obvias razones, para que una persona pueda llegar a demostrar que cumple efectivamente con esta afirmación que se está desarrollando sobre un dominio específico de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere la persona para administrar competentemente una empresa, es obvio que las evidencias van a dar cuenta de ¿qué? De esos elementos del proceso administrativo. Y como podemos ver, las evidencias lo que hacen es el relato de la aplicación, porque acá nos está diciendo que aplicar. Entonces, y miren que en estas afirmaciones se aplicó lo que se conoce como la taxonomía de Bloom desde unos niveles de baja complejidad. Miren que es la capacidad de conocer. Esto es el primer nivel de la taxonomía de Bloom, que es recordar. El individuo es capaz de comprender, que es el segundo nivel de la taxonomía de Bloom. Y el tercero es aplicar, que es el tercer nivel de la taxonomía de Bloom. Si ustedes analizan, estas son las afirmaciones que se solicitan en el caso de las pruebas Saber Pro que desarrollaría un estudiante de algún programa de pregrado relacionado con la administración de empresas, administración turística y hotelera, administración de empresas comerciales, etcétera, etcétera, administración financiera. Entonces miren que en las pruebas Saber Pro lo que evalúa son niveles de baja complejidad. Sin embargo, la universidad debe promover en estudiantes que son que se van a formar en el campo profesional competencias y resultados de aprendizaje que borden los niveles de más alta complejidad, que tienen que ver con el análisis, la evaluación y la creación. Aquí tenemos los 4, por ende, miren que todos dicen aplica, porque lo que nos está diciendo acá esta afirmación es que se deben aplicar los elementos
del proceso administrativo. Entonces, aquí aplica la planeación como elemento básico de la gestión, aplica los elementos de organización como proceso, aplica los elementos de la dirección como desempeño, como proceso en el desempeño organizacional, y aplica los elementos de control. Ahora, cada una de estas evidencias debe tener un conjunto de tareas, y esas tareas son esas situaciones en las cuales el individuo va a demostrar que es capaz de aplicar la planeación como un elemento básico de la gestión de organizaciones. Y de esas tareas es que van a surgir los instrumentos que se van a utilizar para evaluar el aprendizaje del estudiante y los ítems que va a llevar ese instrumento si lo que corresponde es a una prueba de desarrollo escrita, ¿no? Porque en algunos casos podrían tener otros tipos de evaluación diferente a una prueba de tipo escrita para poder lograr demostrar que el estudiante desarrolla esas tareas en unas situaciones y contextos determinados que permitan demostrar o permitan evidenciar esos conocimientos, habilidades y destrezas, los cuales son afirmados en este proceso y que pertenecen a un dominio en particular, que es ese dominio donde el individuo debe demostrar que es capaz de administrar competentemente una empresa u organización en el sector público o privado, con ánimo o sin ánimo de lucro. Ahora, con esto lo que hemos visto es un conjunto de elementos que nos permiten establecer que la definición de un sistema de evaluación tiene que tener un orden lógico, tiene que tener una secuencia, tiene que existir una conexión lógica entre los elementos que van a ser evaluados en distintos tipos de estratos representados en dominios que componen las competencias requeridas para que el estudiante se desenvuelva en un campo disciplinar específico, un conjunto de afirmaciones, y estas afirmaciones son acerca de esos conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes que se harán a partir de los resultados de la prueba, ¿no? Y que dependen de ese dominio, ¿no? Porque sabemos que ese dominio de conocimientos, habilidades u otras destrezas de interés que incluye una descripción de lo que se quiere medir con la prueba y una especificación de esa perspectiva psicológica que se asume para la evaluación que se va a llegar a desarrollar. Ahora, las evidencias, cuando definimos las evidencias, son aquellas que se requieren para darle soporte a las afirmaciones que se están desarrollando sobre los estudiantes, ¿no? Porque recordemos que las afirmaciones se relacionan, o esas afirmaciones son acerca de esos conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes que se harán a partir de los resultados de esas pruebas. Y por último, el desarrollo de las tareas que proveerán las evidencias requeridas dadas las limitaciones de la aplicación de la prueba, ¿no? Porque tenemos en cuenta que estamos elaborando una evaluación de los resultados de aprendizaje del programa, que es muy diferente a evaluar resultados de aprendizaje de una asignatura. Porque en una asignatura se cuenta con todo un semestre académico para diseñar diferentes actividades, procedimientos de evaluación. Se puede hacer evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Pero cuando vamos a evaluar los resultados de aprendizaje de un programa, pues tienen que diseñarse unos escenarios específicos en los cuales se pueda llegar a evaluar estos resultados de aprendizaje del programa, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta, el programa académico debe escoger la forma en la que va a llegar a materializar la evaluación de estos elementos, ¿no?
Porque esto hace parte de lo que es la construcción de los resultados de aprendizaje. Cuando yo construyo primero unas competencias que se deben desarrollar, luego de esas competencias dependen de unos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje van a ser demostrados con unos criterios de evaluación, y estos criterios de evaluación son los que me van a servir a mí para posteriormente evaluar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, que no es otra cosa que esta misma terminología, pero siendo explícita de otra manera, ¿no? Dominios, afirmaciones, evidencias, tareas, etc. Entonces, la tarea de un programa académico para poder dar cuenta de las exigencias del Ministerio de Educación con relación a este sistema de evaluación que se requiere para hacer ese constante seguimiento, medición, análisis de los resultados y formular propuestas de mejora que hagan parte de planes de mejoramiento que puedan llegar a aplicarse y poder establecer qué grado de significancia representaron esas mejoras dentro del proceso, si logró permitir que esas mejoras contribuyeran a alcanzar las metas definidas por el programa en cuanto a la evaluación de sus resultados de aprendizaje. Entonces, un programa tiene distintas opciones para hacerlo, ¿no? Y dentro de esas distintas opciones para hacerlo, una que es empleada por muchas universidades y distintos programas es algo conocido como la semaforización, que es escoger diferentes asignaturas que se desarrollan durante un plan de estudio, asignaturas que son consideradas como la base de un gran número o cuerpo de conocimientos requeridos para que el estudiante demuestre las competencias propuestas por el programa y los resultados de su aprendizaje. Por ende, tienen que ser asignaturas que cumplan con una serie de criterios, como que en ellas se pueda llegar a evidenciar todos los resultados del aprendizaje prometidos por la institución. De pronto en una asignatura puedan evaluarse todos los resultados en un nivel de desarrollo cognitivo de baja complejidad, y en otra asignatura más adelante puedan evaluarse todos los resultados de aprendizaje en un nivel de alta complejidad. O es posible que en una asignatura, vamos a suponer que un programa tenga definido 8 resultados de aprendizaje, pero que una asignatura que tiene esa función como de columna vertebral de un proceso de formación dentro de un plan de estudio, permita dentro de esos 8 resultados de aprendizaje evaluar 5 resultados de aprendizaje. Otra asignatura nos pueda permitir a nosotros evaluar 3 resultados de aprendizaje, y con eso estaríamos haciendo la evaluación durante el proceso formativo de los resultados de aprendizaje del programa. Entonces pueden existir distintas asignaturas que dan cuenta de ello, porque aquí en este ejemplo tenemos 2, ¿no? Por ejemplo, estas que tenemos señaladas de rojo serían las asignaturas que hacen parte de este proceso de semaforización, ¿no? Serían las asignaturas escogidas para realizar la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Entonces vamos a suponer que aquí se evaluaron 5 y que acá se evaluaron 3. O que de pronto eran 3 asignaturas diferentes. En una se evaluaron 3 resultados, en otra se evaluaron otros 3 resultados, y en otra se evaluaron 2 resultados de aprendizaje del programa. O como se mencionó hace un momento, en una asignatura se evaluaron todos los resultados de aprendizaje del programa, pero en niveles de baja complejidad de desarrollo cognitivo, tomando la taxonomía de Bloom. Y en otras se evaluaron todos los resultados de aprendizaje del programa, pero incluyendo categorías de orden mayor dentro de lo que denominamos como la taxonomía de Bloom. Entonces esto es una opción que se puede implementar para la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tienen que existir reglas claras de juego
al momento de definir esos mecanismos que se van a utilizar para realizar esa evaluación dentro de estas asignaturas. ¿Por qué? Porque en las asignaturas tienen que demostrarse la evaluación de ese dominio que se aspira a evaluar, las afirmaciones que se están desarrollando sobre ese dominio específico para que el estudiante las pueda llegar a demostrar, esas evidencias requeridas para que el estudiante demuestre sus conocimientos, habilidades y destrezas, y las tareas a desarrollar en distintas situaciones o contextos que deben ser evidenciables en el desarrollo de las acciones llevadas a cabo en el proceso formativo en estas asignaturas. Por lo tanto, tiene que existir muchísima claridad de cómo se van a evaluar los resultados de aprendizaje desde estas asignaturas, de qué forma se va a hacer, qué niveles de desempeño se esperan alcanzar con los resultados de aprendizaje en estas asignaturas, cómo la información se va a analizar, de qué manera se va a procesar y de qué forma se va a hacer seguimiento a la misma y cómo va a permitir realizar eso que nosotros llamamos retroalimentación del proceso para poder llegar a evidenciar posibles fallas que se dan durante el mismo y proponer esos planes de mejora, aplicarlos y evaluarlos de la manera en que han contribuido al alcance de las metas propuestas inicialmente en relación a los niveles de desempeño esperados por parte de los estudiantes en estas etapas de semaforización definidas por parte de un programa específico. Otra opción que se puede tener en cuenta es esta que se denomina como proyecto integrador. Y es que dentro del programa académico y el plan de estudio se crean o se diseñan unos espacios académicos que se denominan proyectos integradores. Y en este espacio académico lo que se hace es formular un conjunto de técnicas que nos van a permitir a nosotros realizar algunos procedimientos, actividades, trabajos, proyectos que van a favorecer que el estudiante permita llegar a demostrar los resultados de su aprendizaje durante el proceso formativo. Entonces, como vemos, ya no es la misma estrategia anterior donde se escogían asignaturas o proyectos formativos que hacen parte del plan de estudio y que por sus características específicas reúnen en la construcción de los saberes, habilidades, destrezas y conocimientos requeridos para poder alcanzar competencias definidas en estas asignaturas y poder demostrar aprendizajes, son lo suficientemente complejas para ser escogidas para realizar la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa, llamado como semaforización. En este caso lo que hace es que se diseña, se crea, se construye un espacio académico que lo denominamos como un proyecto integrador, el cual podría ser como la reunión de elementos para presentar un trabajo que incorpore en su construcción, en su práctica, la demostración de esas evidencias, la realización de un conjunto de tareas que den cuenta de unas afirmaciones en ese dominio específico disciplinar en el cual se deben demostrar las competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante para dar cuenta de los resultados esperados de su aprendizaje. Igual que en el caso anterior, tiene que existir elementos de juicio suficientes que nos permitan establecer esas conexiones lógicas entre datos y afirmaciones para realizar esas inferencias o juicios de valor sobre los comportamientos de los estudiantes al momento de demostrar sus competencias durante el proceso formativo que se ha ido desarrollando a través de su periplo por los diferentes semestres que componen su plan
de estudio académico. A la par de estas estrategias de la semaforización, de la creación de un proyecto integrador, de uno o varios, porque pueden haber varios espacios académicos que se diseñen dentro del plan de estudio para poder demostrar los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes. En algunos casos también estos proyectos integradores los pueden denominar como proyectos de aula, etcétera, que están orientados en diferentes semestres dentro de lo que es un plan de estudio y que podrían dar cuenta efectivamente de un nivel de complejidad ascendente en los diferentes dominios que se van evaluando con relación a los resultados esperados del aprendizaje de un estudiante en una disciplina específica. Otra de las estrategias que también se podrían crear para ese sistema que se requiere implementar de seguimiento y medición a los resultados de aprendizaje es un sistema de evaluación tipo test que puede desarrollarse en distintos momentos durante un plan de estudio, que viene siendo el paralelo de lo que es hacer unas pruebas tipo Saber Pro, ¿ya? O las pruebas PISA, que lo que hacen es determinar o establecer la evaluación de los resultados de aprendizaje esperado por parte de los estudiantes. Al ser unas pruebas que se van a construir, estas permiten dar una mayor fiabilidad en cuanto al centrarse en los elementos requeridos para un diseño centrado en evidencias, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita la definición de unos niveles de desempeño esperado basado en unos resultados de aprendizaje, basado en un conjunto de afirmaciones, de evidencias, de tareas que son requeridas y que darían el sustento para la definición de esos ítems o preguntas que debe contener la prueba que se va a realizar al estudiante en un momento específico de su plan de estudio. En este ejemplo hipotético que tenemos acá en pantalla, pues vemos que se escogieron dos momentos, o sea que se van a aplicar dos exámenes o dos pruebas tipo test, tipo Saber Pro. Una al finalizar el quinto semestre de una cohorte y la otra al culminar el estudiante o estar en estado de egresado, ¿no? Entonces en una se podrían llegar a estar evaluando los resultados de aprendizaje que, teniendo en cuenta la forma en la que se definieron esos resultados de aprendizaje, si se iban a ir construyendo de forma escalar, o sea, donde hay resultados de aprendizaje de menor nivel de complejidad y van a ir aumentando conforme va el estudiante desarrollando su proceso formativo durante todos sus periodos lectivos en el seno de la institución y del programa en particular, o puede ser que en esos momentos se evalúen todos los resultados de aprendizaje del estudiante, pero con diferentes niveles de complejidad según la taxonomía que se haya escogido para realizar la evaluación de ese programa. Entonces, como vemos, se han presentado tres posibles opciones de la forma en la cual yo puedo diseñar ese sistema para hacer la evaluación, la medición, el seguimiento y el análisis de lo que es los resultados de aprendizaje del programa. Otros mecanismos que se pueden llegar a implementar para realizar la evaluación de estos resultados de aprendizaje, o sea, para recolectar información que sirva como fuente para nutrir todo este proceso de medición, de evaluación, de seguimiento, de análisis, de la manera en la que los estudiantes, los egresados del programa pueden llegar a evidenciar los resultados de su aprendizaje, son los siguientes.
las encuestas que se hacen a egresados del programa, ¿no? Porque mediante este tipo de encuestas, las cuales se deben construir para que permitan recolectar información relacionada a los resultados de aprendizaje definidos, pues nos ofrecen mucha información, porque ya estos egresados han tenido una primera aproximación a desempeñarse en el campo laboral, ya conocen la forma en la que si los resultados de aprendizaje que fueron prometidos por la institución realmente son útiles en el campo de aplicación profesional y laboral en el cual él se está desenvolviendo, etcétera, etcétera. También tenemos las encuestas a miembros del sector productivo, los cuales son conocedores también de aquellas competencias que ellos requieren que un egresado de un programa en particular desarrolle para ponerlas en práctica en la solución de problemas complejos en el seno de sus empresas. Los proyectos realizados por estudiantes en semilleros de investigación, porque los proyectos de investigación se convierten también en un escenario propicio para evaluar los resultados de aprendizaje de un programa, porque la investigación es una actividad de alta complejidad, ¿no? Entonces, mediante un proyecto de investigación yo podría estar dando cuenta y evaluando que un estudiante haya alcanzado los resultados de aprendizaje propuestos por el programa. Las monografías como proyectos de grado, ¿no? Que ya son diferentes, mientras en uno son los proyectos realizados por semilleros, a pesar de que algunos puedan llegar a terminar siendo mecanismos para opción de grado, pues están elaborados con una orientación diferente, más como una investigación de tipo formativa que se desarrolla en el seno de los programas para que vayan teniendo experiencias de investigación los estudiantes, y otra muy diferente es cuando ya realizan monografías cuya orientación principal es la de obtener el grado profesional. Las prácticas profesionales como opción de grado también, ¿por qué? Porque el estudiante puede tener una aproximación al sector laboral y colocar en práctica esos resultados esperados de su aprendizaje, lo cual nos puede realizar retroalimentaciones de la importancia y la utilidad de los mismos al momento de él desempeñarse ya en el campo laboral y profesional. Las prácticas curriculares, que también son otra opción que brindan las mismas garantías y utilidades de la anterior, que son las prácticas profesionales. Los proyectos de emprendimiento, porque los proyectos de emprendimiento requieren para su elaboración un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ha ido acumulando el estudiante a través de distintos proyectos formativos o asignaturas desarrollados durante todo su proceso formativo. Los diplomados como opción de grado también son otra oportunidad para recolectar información que nos permitan a nosotros hacer la evaluación de los resultados de aprendizaje. Y acá tenemos un ejemplo de un sistema de cómo se evalúan estos resultados de aprendizaje. Y miren cómo los mismos lo que nos presentan es un reporte. Ya esto sería, miren, un reporte que es utilizado para ofrecer datos generales que conciernen a los resultados esperados por el programa de aprendizaje, a los criterios también de desempeño definidos por un programa en particular, los criterios de evaluación considerados en una actividad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver, miren, donde nos habla del departamento en el que se aplica la medición del desempeño de los estudiantes, electrotecnia. ¿De qué programa? De electrotecnia industrial. El semestre en el que se hizo la medición de los resultados de aprendizaje.
un curso, miren que fue un curso que se llama Máquinas Eléctricas, donde fue desarrollado la medición, tiene una casilla para profesor, estado del documento, la fecha de aplicación, año, elaborado por, aprobado por, que son las características básicas de señalización de calidad de un documento. Y miren que acá nos presenta resultados del programa. Los estudiantes identifican, analizan y solucionan problemas de equipos y sistemas. Nos colocan unos criterios de desempeño que el estudiante debe demostrar, ¿no? Analiza problemas utilizando herramientas apropiadas y resultados de pruebas. Nos proponen unas actividades. Miren que esto viene siendo básicamente unas afirmaciones, unas evidencias y unas tareas a desarrollar. Y dentro de la tarea dice diagnóstico y mantenimiento de un generador sincrónico. El método de medición que va a emplear es un laboratorio. Aquí está el número de estudiantes que fueron evaluados, la fecha de medición, la semana en la cual se programó esa medición, etc. Y ya vemos acá los valores obtenidos en las actividades. Miren aquí los criterios de evaluación, ¿cierto? En este caso tiene 10 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, para poder evaluarlos, tiene que haber una rúbrica. Y la rúbrica lo que hace es mostrarme a mí esos niveles de desempeño que el estudiante, como en esto que aquí dice excelente, adecuado, mínimo e insuficiente. Entonces esos niveles de desempeño van a tener unos descriptores. Esos descriptores, ya que por ejemplo en excelente, si miramos el primer criterio de evaluación, identifica los componentes principales de un generador sincrónico. Excelente puede ser nombra, describe y acompaña documentación técnica de los componentes utilizados. Si el estudiante desarrolló esta actividad nombrando, describiendo y acompañando con documentación técnica, entonces va a tener una calificación de excelente, y es esto: excelente, adecuado, mínimo, insuficiente. Seguramente va a tener una calificación cuantitativa que puede ser 5, 4, 3, 2 o 5, 3, 2, 1, etcétera. Todo va a depender de esos rangos que se le asignen a cada nivel de desempeño definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, adecuado podría ser nombra y describe los componentes utilizados. Mínimo podría ser nombra y describe parcialmente los componentes utilizados. Insuficiente podría ser nombra en forma incompleta los componentes utilizados. Entonces, estos serían los niveles de desempeño esperados por parte de los estudiantes. Estos son los criterios que se evaluarían. Por ejemplo, aquí hay dos criterios que están en 0. ¿Por qué? Porque estos dos criterios no aplican para esta prueba en particular. Puede que apliquen para otra prueba diferente que se desarrolle en otra asignatura, pero para esta asignatura no aplican. Por lo tanto, ustedes ven que aquí hay un logro de 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está insinuando este formato? Por ejemplo, criterio de evaluación 1, identifica los componentes principales de un generador sincrónico. Miren que aquí nos dice que fueron 10 criterios de evaluación considerados, que aquí los tenemos 10, de los cuales 2 no hacían parte de la prueba. Pero miren que acá dice BD, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Vector de desempeño. Entonces, vector de desempeño 1, vector de desempeño 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Y miren que tienen unos números. Entonces, ¿qué es lo que representan estos números? Estos números representan, recordemos que fueron 18 estudiantes que aplicaron la prueba. Entonces, tiene 14 quedaron en excelente, 2 estudiantes quedaron en adecuado, 1 en mínimo y 1 en insuficiente. ¿Ya? Por lo tanto, el logro, en este caso ellos lo miden porque seguramente en las metas de evaluación que ellos fijaron, metas de desempeño esperado, ellos establecieron seguramente que los estudiantes
deben quedar en niveles de desempeño mínimos de adecuado, ¿no? O sea que se aspira que al aplicar la prueba, para mostrar que estamos cumpliendo con unas metas esperadas de los estudiantes con relación a la demostración de sus resultados de aprendizaje, que mínimo estén en adecuado. Eso es lo que aspiramos nosotros, ¿ya? O yo podría establecer otros tipos de niveles de medición, ¿no? Como que me permita a mí definir que me permita a mí definir, por ejemplo, que el 70% de los estudiantes se encuentren en un nivel adecuado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significaría este 16? Que el número de estudiantes que estuvo en los niveles mínimos que yo definí, por ejemplo, adecuado y excelente. Por eso aquí hay 16, porque miren, es la suma de 14 más 2. Si acá vemos en el criterio de evaluación número 2, donde dice distingue las características funcionales de los diversos componentes de un generador sincrónico, el vector de desempeño número 2 nos indica que 2 estudiantes están en excelente, 0 en adecuado, 5 en mínimo y 1 en insuficiente. Por lo tanto, el logro sería la suma de excelente más adecuado, porque el nivel mínimo o meta establecida que yo definí sería de adecuado. Entonces, por lo tanto, aquí colocan 12, ¿ya? Estos porcentajes, ¿de dónde surgen o cómo se obtienen acá en este proceso? Pues efectivamente recordemos que fueron 18 estudiantes que aplicaron la prueba. Por lo tanto, si el logro o la meta mínima fijada por el programa fue de adecuado y existen 16 estudiantes que están dentro de ese rango, ¿no? Porque están en adecuado y en excelente, son 16 estudiantes. Pues 16 sobre 18 nos da 0,89, que representado en porcentaje es el 89%. ¿Ya? Aquí hay 12 que entre 18 nos da 67%. Acá son 7 entre 18 nos da el 39%. Y así sucesivamente, ¿no? Al final vemos que este último, el vector de desempeño número 10, todos los estudiantes se encuentran por encima del logro que yo espero, que es que esté entre adecuado y excelente. Por lo tanto, aquí hay 18. 18 sobre 18, pues ya sabemos que es el 100%. Entonces, como podemos ver, esta es una forma en la que ellos han hecho la medición, han establecido indicadores. Bueno, esto acá donde tienen 50%, 26, 22, 2%, logro del desempeño 76. Este 72 corresponde, por ejemplo, excelente, es al total de estudiantes en los 10 criterios que obtuvieron una calificación de excelente, ¿no? Entonces, 72 sería la suma de 14 más 12 más 6 más 13 más 15 más 9 más 2 más 1. Entonces es 72. Luego, adecuado sería la suma de 2 más 1 más 2 más 5 más 10 más 17. Entonces por eso nos da acá 37. Acá podemos ver 76, 109. Estos 109 pues es la suma de los que alcanzaron el logro total, ¿no? Que es 16 más 12 más 7, 15, 15, 14, 12 y 18. Sumado nos daría 109. La suma de los vectores de desempeño, que son 72, 37, 32 y 3, esto nos da aquí 144. Por lo tanto,
estos porcentajes se obtienen de dividir 72 entre 144, 50%, 37 entre 144, 26, 32 entre 144, 22 y 3 entre 144, pues 2. Y este porcentaje del 76 pues sería 109 entre 144, que nos da 76%. O sea que el 76% de los estudiantes logró el desempeño esperado, la meta propuesta por el programa, que los estudiantes se encontraran en un nivel de desempeño mínimo de adecuado, ¿no? O sea que podría estar entre excelente y adecuado. Entonces, esto es una forma, como vemos claramente, de realizar la evaluación de los resultados de aprendizaje de un programa. Este sería ya, llamémoslo el reporte, ¿cierto? Donde podemos encontrar los datos generales concernientes a la evaluación desarrollada en un momento específico de los resultados de aprendizaje esperados, o en este caso de uno de los resultados de aprendizaje, porque miren que con este informe de medición del desempeño de los estudiantes, lo que se está evaluando es uno de los resultados de aprendizaje del programa, que era ¿cuál? Que los estudiantes identifican, analizan y solucionan problemas de equipos y sistemas. Entonces, un claro ejemplo para tenerlo como referencia para definir estos procesos de evaluación, medición y seguimiento. Miren, aquí nos ofrece una gráfica donde nos muestra también que el 50% de los estudiantes estuvo en un nivel de excelente, un 26% en adecuado, un 22% estuvo en mínimo y un 2% estuvo en insuficiente. Por lo tanto, el logro del desempeño, que es la suma de excelente más adecuado, fue del 76%. Y acá vemos la gráfica también, pero ya por criterios de evaluación, ¿no? Que son estos porcentajes que tenemos acá representados, ¿no? ¿Cuántos estudiantes alcanzaron el criterio número 10? ¿Cuántos alcanzaron el número 9? ¿Cuántos el 8? ¿Cuántos el 7? ¿El 4? ¿El 3? ¿El 2? ¿El 1? Entonces es un buen ejemplo de un informe que nos permite realizar la medición del desempeño de los estudiantes. Ahora, posteriormente a esto hay que hacerle un análisis. Si no alcanzamos la meta establecida, vamos a suponer que la meta que se había fijado el programa era que los estudiantes, el 80% de los estudiantes se encontraran en un nivel adecuado, que fuera el nivel mínimo en el que se encontraran los estudiantes, el 80%. Como vemos, si ese fuera el caso, no se cumplió porque solamente el 76% obtuvo como mínimo un nivel de desempeño adecuado, ¿no? Por ende, en ese caso yo tendría que revisar, retroalimentar los procesos, procedimientos desarrollados los componentes formativos y pedagógicos para que den cuenta efectivamente de las posibles fallas que se hayan presentado, presentar propuestas de mejora y que esas propuestas de mejora logren que yo pase de este 76% a superar el 80%, que es la meta que se fijaría el programa para el desarrollo o el alcance de un resultado específico, en este caso, el que nos presenta este ejemplo en particular. Y con este ejemplo terminamos nuestra jornada de esta sesión de nuestra capacitación, y no queda más que agradecerles por su participación y desearles un feliz resto de día. Hasta la próxima, estimados docentes de la seccional Aguachica.